Hola a todos, mi nombre es Tamara Ramiro Sánchez y voy a dar comienzo a la comunicación oral, uso de pornografía, comportamientos sexuales de riesgo y adolescencia, una revisión, cuyas autoras somos yo misma y María Teresa Ramiro, de la Universidad de Granada, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Como antecedentes y como introducción de esta comunicación, podemos decir que la adolescencia es una amplia etapa que va desde los 10 a los 19 años y que es un periodo fundamental en el desarrollo de los seres humanos, con total trascendencia e importancia en la formación de la identidad y la personalidad, y siendo un periodo también de vital importancia en el inicio de sus primeras experiencias afectivo-sexuales. Esas transformaciones biológicas y psicosociales que tienen lugar a lo largo de la adolescencia van a ir acompañadas de nuevas y diferentes formas de vivenciar la sexualidad y las relaciones afectivas con las demás personas. Por tanto, la búsqueda, el inicio y la exploración de la sexualidad y la intimidad relacional seguirán diferentes trayectorias, pero en cualquier caso se convertirán en aspectos centrales del desarrollo para los adolescentes, en las que el uso de la pornografía va a cobrar una especial relevancia. En cuanto a la pornografía, se puede definir como imágenes o vídeos producidos profesional o generados por el consumidor, destinados a excitar sexualmente al espectador. Y por un lado estaría la pornografía tradicional, que se basa en los medios de comunicación como las películas, la televisión y las revistas. Y por otro lado está el uso de pornografía en Internet, que sería la visualización o descarga en línea de imágenes y vídeos donde se exponen los genitales y o las personas están teniendo sexo con la intención de estimular una reacción sexual en el espectador. Es sobre todo durante las últimas décadas y también con el creciente uso de Internet que se ha facilitado el uso de la pornografía por parte de los adolescentes. Si bien es cierto que la prevalencia exacta del uso de la pornografía a nivel mundial por parte de los adolescentes es difícil de esgrimir debido tanto a diferencias metodológicas, a los cambios en la tecnología y a la variabilidad del contexto sociocultural en los diferentes estudios, sí es verdad que se puede afirmar que una minoría considerable de todos los adolescentes usan pornografía. Además, utilizando la teoría de las tres A's, la pornografía distribuida por Internet es una pornografía asequible, es decir, mayoritariamente gratuita, accesible, aparentemente ilimitada, sin límite, no tienen límite las prácticas sexuales que se pueden observar, tanto desde las más convencionales hasta las prácticas de gran riesgo o directamente ilegales, y anónima o con intensa interactividad, desde la más mínima interacción mediante visualización de filmaciones hasta la relación cara a cara o a partir del contacto a distancia. Estas características van a favorecer y a facilitar el uso por parte de los adolescentes de la pornografía. Algunos autores han puesto de manifiesto que el tabú de la sexualidad en los adolescentes favorece la escuela de la pornografía como fuente de aprendizaje, en ausencia de otros espacios de acompañamiento pedagógico. En este sentido, los adolescentes aprenden comportamientos sexuales al observar el material pornográfico, creyendo que esto les va a servir como fuente de información y de conocimiento. Sin embargo, la mayoría de esas veces, la exposición a la pornografía crea mensajes distorsionados o desviados sobre las relaciones sexuales y el comportamiento sexual. La influencia de la pornografía sobre el comportamiento sexual de los consumidores puede explicarse desde algunas teorías. Por ejemplo, según la teoría del guión sexual, los guiones sexuales serían esquemas cognitivos internalizados que representan mensajes sociales, los cuales van a guiar la toma de decisiones sexuales, los deseos, las expectativas y el comportamiento en esas mismas relaciones sexuales. Por tanto, la pornografía podría ser una fuente importante a través de la cual se adquieren, modifican o actúan en los guiones sexuales relacionados, por ejemplo, con el uso del preservativo. Otra de las teorías explicativas de la influencia del uso de la pornografía sobre el comportamiento sexual es la teoría cognitiva social de Bandura,
que sugirió que a partir del modelado se pueden adquirir comportamientos sexuales de riesgo. De forma específica, por ejemplo, la asociación de recompensas positivas, como el orgasmo masculino, con conductas sexuales inseguras que se representan en la pornografía, en ausencia de unas consecuencias negativas, podría aumentar la deseabilidad y la probabilidad de promulgar este comportamiento seguro, es decir, el no uso del preservativo. Por otra parte, algunos estudios han puesto de manifiesto que el uso de pornografía favorece la familiaridad con prácticas sexuales de riesgo, la descontextualización de la sexualidad, la inmediatez, la simplificación de las relaciones interpersonales, así como la vinculación a nuevas modalidades de prostitución en diferentes edades. Todo ello convierte el uso de pornografía en un fenómeno de especial relevancia para la comprensión de las relaciones interpersonales, sobre todo en la adolescencia, periodo en el que pueden iniciarse los comportamientos sexuales de riesgo, tales como el uso inconsistente y no adecuado del preservativo, tener múltiples parejas sexuales, un inicio temprano de las relaciones sexuales o mantener sexo bajo los efectos del alcohol y otras drogas, ¿no? Entre otros. Estos comportamientos sexuales de riesgo predisponen a los adolescentes a las ITS, las infecciones de transmisión sexual, que son consideradas un grave problema de salud pública, ya que comprometen la calidad de vida, la salud sexual y reproductiva, así como provocan consecuencias adversas en el bienestar general de las personas. Durante las últimas décadas ha habido un auge en el número de revisiones sistemáticas y también metaanálisis sobre la pornografía en adolescentes. Sin embargo, en dichos estudios no se hace un análisis específico y exhaustivo de los estudios con respecto al comportamiento sexual de riesgo de los adolescentes. Además, en dichos estudios, la franja de edad de la adolescencia difiere de unos a otros, utilizando diferentes rangos de edad, desde los 15 a los 24 años o desde los 10 a los 15 años, lo que dificulta la comparabilidad entre los estudios. Por todo lo anteriormente expuesto, además del rápido aumento de publicaciones sobre el uso de pornografía en los últimos años, el objetivo general de esta revisión sistemática es conocer la asociación entre el uso de pornografía y los comportamientos sexuales de riesgo por parte de los adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. En cuanto a la metodología, en primer lugar, para la realización de esta revisión sistemática se siguieron las indicaciones de PRISMA para contribuir también a la garantía de calidad del proceso de revisión y su replicabilidad. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron aquellos estudios que cumplían con los siguientes criterios. A. Estudios que investigaran la asociación entre el uso de pornografía y las conductas sexuales de riesgo, entendiendo estas tales como el inicio sexual coital, la edad de inicio de las relaciones sexuales coitales temprana, el no uso del preservativo, el número de parejas sexuales y la prácticas sexuales inseguras en general. La muestra estaba compuesta por adolescentes con un rango de edad de entre 19 y 19 años, siguiendo la definición de Naciones Unidas. Eran artículos de investigación publicados en revistas científicas y revisados por pares, y no eran estudios teóricos o revisiones. Además, se seleccionaron solo aquellos estudios cuyo idioma fueran inglés, español o francés. En cuanto a la estrategia de búsqueda de las fuentes de información, se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: PsycInfo, PubMed, Scopus y Web of Science. La fórmula de búsqueda es la que aparece en pantalla, utilizando términos como Risk Sexual Behavior, Adolescent, Teen, Youth or Porn. Los campos de búsqueda fueron los correspondientes al título, el resumen y las palabras clave. La limitación del tipo de documento fuente de publicación, según fuera artículo científico o revista científica, según permitiera la base de datos. Y además se realizó una búsqueda secundaria mediante la revisión de las referencias bibliográficas de los artículos resultantes de la estrategia de búsqueda. En cuanto al proceso de selección de los estudios incluidos, se realizó el análisis del título resumen
por 2 investigadoras independientes, en el que se llevó a cabo la comprobación de los criterios de inclusión y exclusión. Cuando el resumen no permitía obtener toda la información requerida, se accedía al texto completo y todo ello se llevó a cabo mediante un gestor manual del Microsoft Office Excel. En cuanto al análisis y síntesis de los datos, se recogió el autor o autores y el año de publicación, el diseño de la investigación, atendiendo a si era transversal o longitudinal, las características de la muestra, teniendo en cuenta el número, la procedencia y el rango de edad de los participantes, el instrumento de evaluación del uso de la pornografía, la variable uso de pornografía, recogiéndose la definición y o el modo de evaluación de la variable indicada, comportamientos de riesgo sexual, los principales resultados y la calidad metodológica de los estudios. Tal y como aparece en pantalla en el diagrama de flujo de Prisma sobre el proceso de búsqueda y selección, se obtuvieron un total de 706 estudios, de los cuales 694 fueron identificados a partir de las búsquedas realizadas en las 4 bases de datos y 12 mediante la búsqueda manual de citas, esa búsqueda secundaria de la que hablábamos anteriormente. Tras la eliminación de 196 estudios que estaban duplicados y 490 que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, finalmente 20 estudios fueron incluidos en la revisión. En cuanto a los resultados de los estudios incluidos con respecto a las características, si atendemos al diseño del estudio, el 85% de los estudios incluidos en la revisión fueron transversales, mediante el que el 15% eran longitudinales. Con respecto a la procedencia de la muestra, en el 20% eran de Estados Unidos, en el 10% de India y de Bélgica, y en el 5% de países como Indonesia, Corea, Etiopía, Holanda, Tailandia, España, Malasia, Singapur, Uganda y Perú. En cuanto a los tipos de comportamientos sexuales de riesgo, en 8 de los estudios incluidos se analizó el inicio sexual con penetración, en 5 el inicio sexual coital temprano, en 2 el número de parejas sexuales, en 6 el sexo sin preservativo, en 2 el sexo bajo el alcohol y otras drogas, en 1 el empleo de métodos anticonceptivos de emergencia y en 2 de ellos se analizaba el comportamiento sexual de riesgo de forma general, entendiéndose como el inicio sexual antes de los 15 años, el uso inconsistente de condones o no usarlos nunca en los últimos 6 meses y tener múltiples parejas sexuales. Con respecto a los principales resultados sobre el uso de pornografía y los comportamientos sexuales de riesgo que analizan los estudios incluidos en esta revisión, con respecto al inicio sexual coital, la mayoría de estudios incluidos en la revisión, en concreto 7 de 8, informaron de una asociación positiva entre ambas variables. En cuanto al inicio sexual coital temprano, todos los estudios incluidos también, excepto uno, encontraron una asociación positiva entre el uso de la pornografía y el debut sexual coital temprano. Y en cuanto al número de parejas sexuales, todos los estudios incluidos encontraron que el uso de pornografía se asocia también positivamente con el número de parejas sexuales. Con respecto al sexo sin preservativo, los estudios incluidos presentan datos contradictorios. Por una parte, 3 estudios transversales informan de una asociación positiva con el uso de la pornografía. Por otra parte, 2 estudios transversales confirman esta asociación positiva parcialmente, ya que identifican otras variables mediadoras en dicha relación. Y finalmente, un estudio longitudinal no encuentra ninguna asociación, ni positiva ni negativa. En cuanto a otras prácticas sexuales inseguras, podemos encontrar que todos los estudios que se han incluido encuentran una asociación positiva entre el uso de pornografía y mantener sexo bajo la influencia del alcohol y o drogas. También una asociación positiva entre los métodos anticonceptivos de emergencia, ¿no?, o píldora del día después y el uso de pornografía. Y también asociaciones positivas entre el uso de pornografía y la emisión de comportamientos sexuales de riesgo, entendidos estos como inicio sexual antes de los 15 años, uso inconsistente del preservativo o no usarlos nunca en los últimos 6 meses y múltiples parejas sexuales.
En cuanto a la discusión y las conclusiones, como primera conclusión, podría aparecer un pequeño número de estudios los incluidos en esta revisión, que son un total de 20, ya que hay una gran proliferación de estudios sobre esta temática en la última década y también debido a la importancia que cobra el uso de la pornografía en los comportamientos sexuales de los adolescentes, así como las graves consecuencias que podría tener o acarrear en su salud. Sin embargo, esto podría deberse a la restricción del rango de edad de 10 a 19 años, lo que limita el número de estudios incluidos en la revisión, y también podría sugerir las dificultades que se encuentran los investigadores para evaluar el uso de la pornografía y los comportamientos sexuales en edades tempranas. Por ello, se recomiendan llevar a cabo políticas sociales que destaquen la importancia y la necesidad de investigar tanto el comportamiento sexual como el consumo de pornografía desde edades tempranas, con el fin de prevenir comportamientos de riesgo para las ITS y el VIH, así como para la violencia en la pareja. Como segunda conclusión, existe una asociación positiva entre el uso de pornografía y los comportamientos sexuales de riesgo de los adolescentes. Así, en los estudios incluidos en dicha revisión sistemática, se hace visible una mayor experiencia sexual coital, un mayor inicio sexual coital temprano, un mayor número de parejas sexuales, el no uso del preservativo, más sexo bajo los efectos del alcohol y otras drogas y otras prácticas sexuales inseguras entre aquellos adolescentes que consumen pornografía. Estos resultados sugieren la importancia del uso de la pornografía en los comportamientos sexuales de riesgo y, por tanto, sugiere también la necesidad de ser tenidas en cuenta en los programas de educación afectivo-sexual, así como en la prevención de ITS y VIH en dicha población. Como tercera conclusión de esta revisión sistemática, si bien hemos dicho que el uso de pornografía se asocia con comportamientos sexuales de riesgo, estos resultados tienen que ser analizados con cierta cautela, ya que la calidad metodológica de los estudios incluidos es relativamente baja, sobre todo en lo que concierne a la validez externa e interna. En cuanto a la validez externa, el no uso de muestras representativas de la población por parte de los estudios, el uso de poblaciones específicas, por ejemplo, varones de minorías sexuales, o las diferencias socioculturales con respecto a la libertad sexual en las diferentes muestras, dificulta esa generalización de los resultados en la población adolescente. Y por otra parte, la validez interna, ya que el 95% de los estudios utilizan instrumentos elaborados ad hoc y también se destaca la variabilidad y la heterogeneidad de los instrumentos utilizados por parte de los diferentes estudios incluidos. Por tanto, se recomienda que para aumentar el rigor metodológico, la consistencia y la comparabilidad de los resultados obtenidos en el campo de investigación del uso de la pornografía en adolescentes, la investigación futura utilice muestreos aleatorios y poblaciones representativas de adolescentes, así como instrumentos para la evaluación del uso de pornografía válidos y fiables. Además, como indicadores de esta baja calidad metodológica, el 85% de los estudios incluidos son de tipo transversal, que utilizan metodología no experimental y, por tanto, la relación causal entre el uso de la pornografía y los comportamientos sexuales de riesgo no es posible de afirmar. Por tanto, esto sugiere la necesidad de realizar investigaciones futuras de tipo longitudinal que abarquen poblaciones de adolescentes de entre 10 y 19 años, ya que muchos de los estudios longitudinales que hay disponibles comienzan la primera medición en edades más avanzadas de los 10 años e incluyen en sus últimas mediciones a jóvenes en edad universitaria, cuando ya hay estudios recientes que sitúan la edad de inicio o consumo de pornografía a los 8 años. Y hasta aquí la presentación de esta comunicación. Muchas gracias por su atención.